El fuego tiene memoria. Recuerda todo lo que ha consumido, como yo recuerdo el día que Jedediah Thorne me lo arrebató todo con una sonrisa en su rostro. Mi padre siempre decía que la tierra nos habla si sabemos escucharla. El Rancho Esperanza había sido nuestro hogar por 3 generaciones. Un pedazo de paraíso en el valle donde el arroyo carmesí serpenteaba como una vena plateada a través de nuestras tierras. Heredé estas tierras cuando papá falleció hace 5 años, junto con su sabiduría y advertencias sobre hombres como Jedediah Thorne. El rancho no era grande, apenas 200 hectáreas con 50 cabezas de ganado, pero era próspero y hermoso. Cada mañana salía al porche de nuestra casa de adobe y contemplaba las montañas que se alzaban en la distancia, sus picos teñidos de rosa con la primera luz del alba. El aire olía a tierra húmeda y a hierba fresca. Nuestro ganado pastaba tranquilo en los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Al oeste de nuestras tierras se encontraba el imperio ganadero de Thorne. 1000 hectáreas de terreno donde pastaban más de 500 cabezas de ganado. Un hombre ambicioso que había llegado a la región hace 15 años y no había parado de expandirse desde entonces. Mi padre me contó que cuando Thorne llegó apenas tenía 100 hectáreas. Fue comprando tierras a rancheros desesperados o endeudados, acumulando poder como un rey construyendo su castillo. A pesar de nuestras diferencias, habíamos coexistido pacíficamente durante años. El arroyo carmesí nacía en las montañas y atravesaba primero sus tierras antes de llegar a las nuestras. Era agua suficiente para todos, especialmente porque el acuerdo entre rancheros establecía que nadie podía desviar más del 30% del caudal. Este acuerdo no estaba escrito en ningún papel legal, pero era respetado por todos como una ley sagrada del valle. El agua era vida. Todos lo sabíamos. Mi vida era simple, pero satisfactoria. Trabajaba de sol a sol, cuidando del ganado junto a Miguel y Carlos, 2 vaqueros que habían trabajado con mi padre y que me enseñaron todo lo que sé sobre el oficio. Por las noches, regresaba a casa donde Elena, mi esposa de 7 años, me esperaba con la cena caliente y noticias de nuestros gemelos de 5 años, Diego y Lucía. Nuestros hijos crecían fuertes y libres, corriendo por los campos y aprendiendo a montar desde que pudieron mantenerse en pie. Elena había sido maestra en el pueblo antes de que nos casáramos. Ahora enseñaba a nuestros hijos en casa, asegurándose de que aprendieran a leer y escribir antes de enviarlos a la escuela del pueblo cuando fueran mayores. Tenía planes de que estudiaran en la universidad algún día. Yo soñaba con que regresaran al rancho después para continuar con nuestro legado familiar. Los domingos íbamos al pueblo para asistir a misa en la pequeña iglesia de adobe. Después, compartíamos comida con otras familias en la plaza. Allí veíamos a Thorne ocasionalmente, siempre rodeado de sus hombres, vestido con trajes caros y botas de piel de serpiente. Nunca se mezclaba con nosotros. Se limitaba a observar desde la distancia con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos fríos. Recuerdo la última fiesta antes de que todo cambiara. Era la celebración del Día de la Independencia y todo el pueblo estaba reunido. Hubo música, baile y comida en abundancia. Elena bailó conmigo bajo las estrellas mientras nuestros hijos jugaban con los otros niños. Thorne apareció con su hijo Alexander, un joven de 22 años tan arrogante como su padre. Los observé brindar con el alcalde y algunos funcionarios locales. Mi padre me había enseñado a estar atento a esas señales. Me dijo que los hombres como Thorne siempre buscan amigos en posiciones de poder. Esa noche, mientras regresábamos a casa en nuestra vieja camioneta, Elena notó mi preocupación.
Me preguntó qué me inquietaba. Le conté sobre las conversaciones de Thorn con el alcalde y cómo mi instinto me decía que algo no estaba bien. Elena tomó mi mano y me dijo que no me preocupara demasiado. Me recordó que teníamos derechos sobre el agua, que habíamos vivido en paz durante años y que Thorn no podía simplemente cambiar las reglas. 2 semanas después, el cielo dejó de llorar. La sequía llegó como un ladrón silencioso, robándonos primero la humedad del aire, luego el color verde de los campos. Al principio no nos preocupamos demasiado. Las sequías eran parte de la vida en el valle. Habíamos pasado por ellas antes y sabíamos cómo administrar el agua del arroyo para mantener vivo al ganado hasta que regresaran las lluvias. Lo que no sabíamos era que esta sequía duraría meses y que Jedediah Thorn estaba esperando precisamente esta oportunidad para mostrar su verdadera naturaleza. El primer indicio de que algo estaba mal fue la disminución del caudal del arroyo Carmesí. Una mañana de agosto, mientras revisaba los bebederos del ganado, noté que el agua apenas llegaba. El arroyo, que normalmente fluía con fuerza incluso en tiempos de sequía, ahora era apenas un hilo de agua que se arrastraba perezosamente por su cauce. Le pedí a Miguel que cabalgara arroyo arriba para investigar. Regresó 3 horas después. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y preocupación. Me contó que Thorn había construido un desvío masivo cerca del límite de nuestras propiedades. Una estructura de hormigón y metal que capturaba casi toda el agua del arroyo y la redirigía hacia enormes depósitos en sus tierras. No podía creerlo. Tomé mi caballo y cabalgué hasta el lugar para verlo con mis propios ojos. Allí estaba, tal como Miguel había descrito, una represa improvisada pero sólida que bloqueaba el paso natural del agua. 2 hombres armados con rifles vigilaban la estructura. Me acerqué para hablar con ellos, pero me advirtieron que diera media vuelta. Me dijeron que estaba en propiedad privada de Thorn y que tenían órdenes de no dejar pasar a nadie. Les expliqué sobre el acuerdo de agua que teníamos todos los rancheros del valle. Uno de ellos se rió y me dijo que en tiempos de sequía los acuerdos no valían nada. Me dijo que si tenía algún problema, hablara directamente con el señor Thorn. Regresé a casa furioso, pero decidido a resolver esto de manera civilizada. Al día siguiente, me presenté en la mansión de Thorn, una estructura imponente de 1200 piedra y madera que se alzaba como un castillo en medio de sus tierras. Su mayordomo me hizo esperar 1 hora completa antes de permitirme entrar a su despacho. Thorn estaba sentado detrás de un escritorio de caoba maciza, revisando algunos documentos. Ni siquiera levantó la mirada cuando entré. Me preguntó qué quería, como si no supiera perfectamente por qué estaba allí. Le expliqué la situación calmadamente. Le recordé el acuerdo sobre el agua que todos habíamos respetado durante décadas. Le dije que mi ganado necesitaba agua para sobrevivir y que la sequía nos afectaba a todos por igual. Thorn finalmente levantó la mirada. Sus ojos grises me estudiaron con frialdad. Me dijo que los tiempos habían cambiado, que la sequía era la peor en 50 años y que cada uno debía cuidar lo suyo. Me explicó que había invertido demasiado dinero en su ganado como para verlo morir de sed. Me aseguró que cuando terminara la sequía, todo volvería a la normalidad. Le pregunté cómo se suponía que mantendría vivo a mi ganado mientras tanto. Se encogió de hombros y me sugirió que quizás era el momento de considerar vender. Incluso se ofreció a comprar mis tierras a un precio justo, un precio que él consideraba justo, por supuesto. Fue entonces cuando entendí su plan. La represa no era solo una medida desesperada por la sequía, era una estrategia calculada para forzarme a vender, para añadir la tierra de los Esperanza a su creciente imperio. Rechacé su oferta educadamente, pero con firmeza. Le dije que el rancho Esperanza no estaba a la venta,
No hoy, no mañana, no nunca. Le recordé que mi familia había trabajado esa tierra durante generaciones y que pensaba pasarla a mis hijos. Thorne sonrió por primera vez desde que entré a su despacho. Me dijo que admiraba mi determinación, pero que debía ser realista. Sin agua, mi ganado moriría en semanas. Sin ganado, no podría pagar mis deudas. Sin ingresos, eventualmente, el banco tomaría mi tierra. Y cuando eso sucediera, él estaría allí para comprarla por centavos. Salí de su despacho con las manos temblorosas de rabia contenida. Durante el camino de regreso a casa, intenté pensar en soluciones. Podría perforar un pozo, pero eso costaría miles de dólares que no tenía. Podría comprar agua y transportarla en camiones cisterna, pero a largo plazo sería insostenible económicamente. Al llegar a casa, Elena notó inmediatamente mi estado. Le conté todo lo sucedido. Su rostro palideció mientras hablaba. Me preguntó si había alguna forma legal de obligar a Thorne a respetar el acuerdo del agua. Le dije que lo investigaría. Al día siguiente fui a ver a Alberto Mendoza, el único abogado en el pueblo. Me explicó que el acuerdo sobre el agua era más una tradición que un contrato legal. Sin documentos firmados, sería difícil obligar a Thorne a respetarlo. Me sugirió presentar una demanda por derechos ribereños, pero me advirtió que Thorne tenía suficiente dinero para contratar a los mejores abogados de la ciudad y alargar el proceso durante años. Años que mi ganado no tenía. Durante las siguientes semanas, la situación empeoró. El arroyo que atravesaba nuestras tierras se secó completamente. Tuvimos que racionar el agua de nuestro pequeño depósito, priorizando al ganado sobre nuestras necesidades domésticas. Elena y yo nos bañábamos con cubos de agua, rehusando cada gota para las plantas del huerto. Vendí 10 cabezas de ganado para comprar agua y transportarla en camiones cisterna. Era una solución temporal que nos estaba desangrando económicamente. Cada semana veía cómo nuestros ahorros disminuían mientras las deudas aumentaban. Una tarde, mientras reparaba una cerca cerca del límite con las tierras de Thorne, vi a Alexander, el hijo de Thorne, supervisando la construcción de un segundo depósito de agua. Me acerqué para hablar con él, pensando que quizás el hijo sería más razonable que el padre. Alexander me recibió con la misma arrogancia que caracterizaba a su padre. Le expliqué la situación desesperada en la que nos encontrábamos. Le hablé de mis hijos, de cómo el rancho era todo lo que teníamos y lo que planeábamos dejarles como herencia. Alexander escuchó en silencio. Cuando terminé, me miró con una mezcla de lástima y desdén. Me dijo que entendía mi posición, pero que su padre le había enseñado que en los negocios no había lugar para los sentimientos. Me dijo que el agua era simplemente un recurso y que en tiempos de escasez, quien controlaba los recursos, controlaba el futuro. Intenté apelar a su humanidad. Le pregunté si podríamos llegar a algún acuerdo, quizás pagar por una parte del agua. Su respuesta me dejó helado. Me dijo que su padre ya había decidido que nuestras tierras serían la próxima adquisición de Thorne Cattle Company y que solo era cuestión de tiempo. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, Diego me preguntó por qué teníamos que bañarnos con tan poca agua. Lucía quería saber por qué algunas de las vacas se veían tan flacas. No supe qué responderles. Elena me apretó la mano por debajo de la mesa. Sus ojos me decían que encontraríamos una solución, pero yo cada vez tenía menos esperanzas. A finales de septiembre perdimos las primeras 5 cabezas de ganado. Los animales simplemente no resistieron la combinación de calor extremo y falta de agua suficiente. Miguel y Carlos trabajaban horas extras para mantener vivas a las restantes, moviendo el ganado constantemente en busca de los pocos pastos que quedaban verdes.
En octubre, el banco me notificó que había retrasado 2 pagos de la hipoteca. Me advirtieron que si no me ponía al día antes de fin de mes, iniciarían el proceso de ejecución. Esa misma semana, Elena consiguió un trabajo como camarera en el único restaurante del pueblo para ayudar con los ingresos. Verla salir cada mañana, exhausta pero determinada, me partía el alma. Una tarde, mientras revisaba nuestras finanzas en la cocina, escuché el ruido de un vehículo acercándose. Era una camioneta negra de lujo. Jedediah Thorne bajó del vehículo y caminó hacia nuestra casa como si fuera el dueño del lugar. Lo recibí en el porche sin invitarlo a entrar. Thorne miró alrededor, evaluando el estado de nuestro rancho. Me comentó que mis vacas se veían mal, que había notado varias muertas cerca del límite norte. Luego, sin más preámbulos, me ofreció comprar el rancho por el 30% de su valor real. Me dijo que era una oferta generosa considerando las circunstancias. Rechacé su oferta nuevamente. Le dije que encontraríamos la manera de sobrevivir a la sequía y a sus tácticas. Se rió en mi cara. Me dijo que admiraba mi determinación, pero que estaba luchando una batalla perdida. Antes de marcharse, me miró directamente a los ojos y me dijo algo que jamás olvidaré. Me dijo que esto no era personal, que era simplemente negocios. Le respondí que para mí era muy personal, que se trataba de la tierra de mi familia, del futuro de mis hijos, de nuestro hogar. Le advertí que se arrepentiría de haberse metido con nosotros. Thorne soltó una carcajada. Me dijo que me cuidara de hacer amenazas que no podía cumplir. Me recordó que él tenía al sheriff, al juez y al alcalde en su nómina. Me dijo que si intentaba algo estúpido, me destruiría completamente. Luego subió a su camioneta y se marchó, levantando una nube de polvo a su paso. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Thorne resonaban en mi cabeza. Era cierto que tenía influencia sobre las autoridades locales. Era cierto que sin agua nuestro rancho estaba condenado. Era cierto que legalmente teníamos pocas opciones viables. Pero había algo que Thorne no había considerado. Mi padre no solo me había advertido sobre hombres como él, también me había enseñado que cuando un hombre te arrebata todo lo que amas, cuando te empuja hasta el borde del abismo, hay un momento en que las reglas dejan de importar. Hay un momento en que la justicia debe tomarse con las propias manos. La revelación final llegó una semana después. Era domingo y habíamos ido al pueblo para la misa semanal. Después del servicio, me encontré con Pedro Jiménez, un viejo amigo de mi padre, que tenía un pequeño rancho al sur del nuestro. Me contó que Thorne también había desviado el agua que llegaba a sus tierras. Me dijo que no había podido resistir y había vendido su rancho a Thorne por una miseria la semana anterior. Pedro no era el único. Otros 3 rancheros pequeños habían vendido sus tierras a Thorne en el último mes. Todos contaban la misma historia. Primero el agua desaparecía, luego venían las dificultades financieras, y finalmente Thorne aparecía con una oferta que no podían rechazar. De regreso a casa, pasamos cerca de la propiedad de Thorne. Desde la carretera podía ver sus enormes depósitos de agua, brillando bajo el sol como joyas en una corona. Sus campos seguían verdes, su ganado gordo y saludable. Mientras tanto, nuestras tierras se marchitaban y nuestros animales morían de sed. Fue entonces cuando lo entendí completamente. Thorne no solo quería mi rancho, quería todo el valle y estaba usando el agua como arma para conseguirlo. Esa noche, mientras Elena y los niños dormían, tomé una decisión. Si Thorne quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. Si quería una guerra, le daría una guerra que jamás olvidaría. Me había quitado el agua, la sangre de mi tierra. Yo le quitaría todo lo que valoraba. El día que decidí enfrentarme a Thorne,
Amaneció con un cielo rojo como la sangre. Un presagio, pensé mientras observaba el horizonte desde el porche de nuestra casa. El rancho que una vez rebosaba de vida, ahora parecía un paisaje lunar. La tierra estaba agrietada y sedienta, el polvo se levantaba con cada paso que daba. Pasé esa mañana caminando por nuestras tierras, tocando los troncos de los árboles que mi abuelo había plantado y que ahora se secaban lentamente. Visité a las vacas que quedaban, sus costillas visibles bajo la piel, sus ojos sin brillo. Cada animal muerto representaba no solo una pérdida económica, sino también una traición al legado que mi padre me había confiado. La rabia crecía dentro de mí como un incendio forestal, consumiendo todo a su paso. Rabia hacia Thorne, hacia su hijo, hacia las autoridades que miraban hacia otro lado, mientras él destruía vidas en nombre del progreso y los negocios. Pero también sentía rabia hacia mí mismo por no haber previsto esto, por no haber protegido mejor a mi familia. Elena notó el cambio en mí. Durante la cena, mientras los niños contaban anécdotas de su día, ella observaba mi silencio con preocupación. Después de acostar a Diego y Lucía, se sentó a mi lado en el porche. La luna iluminaba su rostro cansado por largas jornadas de trabajo en el restaurante. Me preguntó qué pensaba hacer. No era una pregunta casual. Ella me conocía mejor que nadie. Sabía que había llegado a un punto de quiebre. Le dije la verdad. Le conté que estaba considerando opciones que nunca antes hubiera imaginado. Le hablé de mi rabia, de mi desesperación, de mi deseo de justicia. Elena me escuchó en silencio. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas, me dijo que entendía mi dolor y mi rabia, me recordó que teníamos hijos que dependían de nosotros, que cualquier decisión que tomara afectaría su futuro. Me pidió que buscara una solución legal una vez más antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Por ella lo intenté. Al día siguiente fui a la ciudad y consulté con un abogado especializado en derechos de agua. Me cobró $100 por una hora de consulta para decirme esencialmente lo mismo que ya sabía. Sin documentos legales que respaldaran nuestro derecho al agua del arroyo, nuestras opciones eran limitadas. Podríamos presentar una demanda, pero el proceso sería largo y costoso, sin garantía de éxito. También visité la oficina del comisionado de aguas del estado. El funcionario me escuchó con aparente interés, tomó notas y prometió investigar el asunto. Me dijo que me contactaría en 2 semanas. Supe por su mirada evasiva que mi caso terminaría en el fondo de una pila de papeles que nadie revisaría jamás. Regresé a casa más derrotado que nunca. Esa noche, Elena me encontró en el granero, sentado en la oscuridad con una botella de whisky a medio terminar. Se sentó a mi lado sin decir palabra. Después de un largo silencio, me preguntó si había encontrado alguna solución legal. Le conté sobre mis infructuosos intentos. Le dije que el sistema estaba diseñado para proteger a hombres como Thorne, no a familias como la nuestra. Le expliqué que en 2 semanas más perderíamos la mayor parte del ganado que nos quedaba. En 1 mes, el banco iniciaría el proceso de ejecución hipotecaria. En 3 meses estaríamos sin hogar. Elena lloró en silencio, no por ella, sino por nuestros hijos, por el futuro que habíamos soñado para ellos y que ahora se desvanecía como humo en el viento. Cuando sus lágrimas cesaron, me miró con una determinación que nunca antes había visto en sus ojos. Me dijo algo que cambió todo. Me dijo que a veces, cuando el sistema falla, cuando la justicia se vuelve ciega ante el sufrimiento de los inocentes, un hombre debe crear su propia justicia. Esa noche, mientras Elena dormía, salí al porche y miré hacia la dirección del rancho de Thorne. A lo lejos podía ver las luces de su mansión brillando en la oscuridad como un faro de arrogancia.
En ese momento algo se rompió dentro de mí, el último vestigio de esperanza en un mundo justo, el último hilo de mi paciencia. A la mañana siguiente, cuando Elena se fue a trabajar y los niños estaban en casa de mi cuñada en el pueblo, reuní a Miguel y Carlos en el granero. Les conté lo que había estado pensando. Al principio se mostraron escépticos, incluso asustados. Les recordé todo lo que Thorn nos había quitado, no solo a nosotros sino a otros rancheros del valle. Les hablé del futuro que nos esperaba si no hacíamos nada. Miguel fue el primero en comprender. Su familia había trabajado esta tierra junto a la mía durante 2 generaciones. Para él, el Rancho Esperanza era tanto su hogar como el mío. Carlos tardó un poco más en convencerse, pero finalmente accedió a ayudarnos. No por venganza, dijo, sino por justicia. Esa tarde, los 3 cabalgamos hasta el límite de nuestras propiedades y observamos la represa que Thorn había construido. Estudiamos su estructura, los turnos de los guardias, las rutas de acceso. Comenzamos a planear, a visualizar el día en que Thorn entendería el verdadero costo de su avaricia. Durante las siguientes noches, dormí poco. Pasaba horas mirando al techo, imaginando diferentes escenarios, calculando riesgos, considerando consecuencias. En mis sueños, veía el rancho de Thorn ardiendo bajo el cielo nocturno. Veía el agua regresando a nuestras tierras, la vida floreciendo nuevamente. Elena notó mi agitación. Una noche, mientras estábamos acostados en la oscuridad, me preguntó directamente si había decidido hacer algo contra Thorn. No pude mentirle. Le conté mis planes, no todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera la magnitud de lo que estaba considerando. Esperaba que me pidiera detenerme, que me recordara nuestros valores, nuestra ética. En cambio, permaneció en silencio por un largo momento. Luego, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que mi padre estaría orgulloso de ver cómo defendía lo nuestro, pero que me asegurara de que cualquier acción que tomara no comprometiera mi capacidad de seguir siendo el padre que nuestros hijos necesitaban. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Me hicieron reconsiderar algunos aspectos de mi plan. No abandonaría la idea de hacer justicia, pero debía ser más cuidadoso, más estratégico. No podía permitir que mi deseo de venganza pusiera en riesgo lo más importante que tenía, mi familia. 2 días después, recibimos la notificación final del banco. Teníamos 30 días para ponernos al día con los pagos atrasados o perderíamos el rancho. El mismo día, murieron 3 vacas más. Diego encontró una de ellas cerca de la casa y lloró durante horas. No entendía por qué no podíamos salvarlas, por qué el agua que siempre había estado allí ahora había desaparecido. Esa noche, mientras consolaba a mi hijo, tomé mi decisión final. No permitiría que Thorn destruyera nuestro mundo sin consecuencias. No permitiría que mis hijos crecieran creyendo que la injusticia siempre triunfa, que los poderosos pueden aplastar a los débiles sin repercusiones. Al día siguiente comencé los preparativos. No había vuelta atrás. Jedediah Thorn había iniciado esta guerra cuando decidió robar nuestra agua. Yo la terminaría de una manera que nadie en el valle olvidaría jamás. Mi plan comenzó a tomar forma como un rompecabezas cuyas piezas se alineaban lentamente. Sabía que necesitaba ser meticuloso, paciente y, sobre todo, invisible. Thorn era poderoso, pero su poder residía en sus posesiones, su ganado, sus depósitos de agua, su mansión. Si atacaba estos pilares, su imperio se derrumbaría como un castillo de naipes. Lo primero que hice fue visitar a Pedro Jiménez en su nueva casa en el pueblo. Aunque había vendido su rancho a Thorn, Pedro todavía conocía cada centímetro de esas tierras. Había trabajado allí durante 40 años.
Con el pretexto de compartir una botella de tequila, le pedí que me contara historias sobre su antiguo hogar. Pedro no sospechó nada. Me habló de los lugares donde la tierra era más fértil, de los puntos donde el arroyo se estrechaba, de las rutas que usaba para mover su ganado. Pero lo más valioso fue cuando mencionó los túneles. Resultó que en los años 50, su padre había construido un sistema de túneles para irrigación que conectaban con el cauce principal del arroyo. Túneles que Thorne probablemente desconocía y que no aparecían en ningún mapa oficial. Esa información era oro. Significaba que podría acceder a la propiedad de Thorne sin ser detectado por sus guardias. El siguiente paso era conseguir herramientas y materiales. No podía comprarlos localmente sin levantar sospechas, así que viajé a 3 pueblos diferentes para adquirir lo necesario. Compré cables, herramientas, combustible y otros materiales que necesitaría para mi plan. Mientras tanto, Miguel y Carlos realizaban tareas de reconocimiento. Durante sus rondas diarias, se acercaban lo más posible a los límites de la propiedad de Thorne y observaban las rutinas de los guardias, los horarios de los trabajadores, los momentos en que la mansión quedaba con menos vigilancia. Carlos tenía un primo que trabajaba como jardinero en la propiedad de Thorne. A cambio de $200, nos proporcionó información invaluable sobre el interior de la mansión, la ubicación exacta de los sistemas de bombeo que alimentaban los depósitos de agua y los horarios en que Thorne y su hijo solían estar fuera de la propiedad. Elena, aunque reacia a involucrarse directamente, contribuyó de manera crucial. Su trabajo en el restaurante le permitía escuchar conversaciones de personas cercanas a Thorne. Un día regresó con la noticia de que Thorne planeaba una gran fiesta en su mansión para celebrar la compra del 4.º rancho del valle. La fiesta sería en 2 semanas. Sería el momento perfecto para actuar, cuando la atención de todos estaría en la celebración. Durante las noches, cuando todos dormían, me escabullía al granero y trabajaba en los detalles técnicos de mi plan. Construí pequeños dispositivos que colocaría estratégicamente en la propiedad de Thorne. Estudié mapas topográficos del valle para determinar cómo fluiría el agua una vez que la represa fuera destruida. Una semana antes de la fecha prevista, realicé una expedición de prueba. Usando la información de Pedro sobre los túneles, me infiltré en la propiedad de Mindon-Siendo-Ducier, Thorne durante la noche. Los túneles estaban parcialmente derrumbados en algunos tramos, pero con esfuerzo logré atravesarlos. Emergí cerca de uno de los depósitos secundarios de agua, exactamente donde Pedro había indicado. Desde allí, pude observar la mansión. A lo lejos, los establos donde guardaban los caballos de pura sangre que Thorne coleccionaba, y los enormes silos donde almacenaba el grano para su ganado. Tomé notas mentales de la distribución, identificando los puntos vulnerables que atacaría. Regresé a casa antes del amanecer, cubierto de tierra pero con la satisfacción de saber que mi plan era viable. Esa mañana, mientras desayunaba con Elena y los niños, sentí una extraña calma. Por primera vez en meses veía un camino hacia adelante, una forma de recuperar lo que nos habían arrebatado. 3 días antes de la fiesta, envié a Elena y los niños a visitar a su hermana en la ciudad. Les dije que necesitaba tiempo para resolver algunos asuntos del rancho. Elena me miró a los ojos, comprendiendo lo que no decía. Me pidió que tuviera cuidado, que recordara que tenía una familia esperándolo. Le prometí que volvería a ellos, pasara lo que pasara. Una vez solo, completé los preparativos finales. Revisé cada componente de mi plan varias veces, asegurándome de que no hubiera cabos sueltos. Miguel y Carlos se quedarían en el rancho durante la operación, proporcionándome
una coartada en caso necesario. Ambos dirían que estuve con ellos toda la noche, reparando cercas en el sector este. La noche anterior a la fiesta no pude dormir. Salí al porche y contemplé las estrellas, pensando en mi padre. Me pregunté qué diría él sobre lo que estaba a punto de hacer. Parte de mí sabía que no aprobaría una venganza tan drástica, pero otra parte recordaba sus palabras cuando Thorn llegó al valle. Me dijo que hay hombres que solo entienden un lenguaje, el de las consecuencias. Dediqué esa última noche a memorizar cada detalle del plan, la ruta a través de los túneles, la ubicación de cada guardia, los puntos donde colocaría los dispositivos, las rutas de escape. Repasé mentalmente cada paso, anticipando posibles complicaciones y soluciones. No había margen para errores. Al amanecer del día señalado, sentí una extraña paz interior. Había cruzado un umbral invisible, dejando atrás al ranchero que respetaba la ley y las tradiciones. En su lugar, emergía un hombre dispuesto a todo por proteger lo suyo, por hacer justicia donde el sistema había fallado. Jedediah Thorn había creado a su propio verdugo cuando decidió robar nuestra agua. El último elemento que necesitaba era tiempo. La propiedad de Thorn era extensa, y mi plan requería acceder a varios puntos sin ser detectado. La fiesta proporcionaría la distracción perfecta, pero necesitaba algo más para garantizar que tendría suficiente tiempo. Fue entonces cuando recordé que Alexander, el hijo de Thorn, era conocido por su afición a las carreras de caballos. Usando los últimos dólares de nuestros ahorros, contraté a un jinete profesional para que desafiara a Alexander a una carrera durante la fiesta. El orgullo del joven Thorn no le permitiría rechazar tal desafío, especialmente frente a sus invitados. Esto mantendría a padre e hijo lejos de la mansión durante al menos una hora adicional. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, cargué mi vieja camioneta con las herramientas necesarias y partí hacia un punto remoto en los límites de nuestra propiedad. Desde allí, a pie y protegido por la creciente oscuridad, me dirigí hacia la entrada de los túneles que Pedro me había descrito. Mientras avanzaba, pensaba en el agua, en cómo había fluido libremente por estas tierras durante generaciones, en cómo Thorn la había convertido en una herramienta de opresión, en un arma para destruir vidas y acumular poder. Pronto, el agua volvería a fluir.